Muy buenas tardes a todos ustedes. Quiero agradecer de manera muy especial al diputado Mario Riestra, que animó mucho este encuentro y que ha sido una pieza, un pivote para que esto pudiera ocurrir, a todos los diputados que nos acompañan, al senador Roberto Moya, que en estos días nos ha estado apoyando para hacer que el Pleno del Senado pueda finalmente votar la iniciativa de que el 7 de agosto sea declarado el Día del Pequeño Comerciante. Senador, muchas gracias por su apoyo. Y a todos los que están aquí con nosotros, compañeros comerciantes, y los que logren entrar en un momento más, quiero decirles que este encuentro es muy significativo. Aparenta ser un encuentro pequeño, pero en ningún caso lo es, ya que estamos en la Casa del Pueblo, en un lugar muy importante de esta república, en donde se toman decisiones muy relevantes y que tienen que ver con la vida pública de la patria, y estamos compareciendo con mucha humildad ante esta institución que es la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo de México. Los que nos encontramos en la ciudadanía, aquella ciudadanía que está a pie, que está en las calles y que de alguna manera está muy distante, porque su vida cotidiana así lo marca, de los asuntos públicos del país. AMPEC lleva una década trabajando, tratando de dar voz a esos asuntos pequeños de la microeconomía y que antes, no mucho tiempo atrás, no tenían cabida en la agenda pública ni en el interés de los tomadores de decisiones, con la fuerza que la población de abajo demanda que se les atienda. Pues entrando en materia, esta mañana vinimos a platicar con los diputados de las distintas fracciones para presentarles un sucinto informe de lo que nos ha venido ocurriendo en las últimas fechas en la microeconomía, en el pequeño comercio en México. Bueno, todo esto empezó en lo que se refiere a este mandato, con intenciones de prohibiciones comerciales poco razonadas que se empezaron a abrir en el sur del país, específicamente en el estado de Oaxaca, en donde se empezaron a plantear prohibiciones para vender productos que vinieran en presentaciones de PET, son motivo o argumento de que se estaba defendiendo el bienestar de la naturaleza, ¿no? Nosotros dijimos que si eso era así, nos iban a cancelar la venta porque pues, la mayoría de los productos estaban embalados o empaquetados de esta forma o presentados así. Hicimos un fuerte movimiento al sur. El presidente de la República, al final de ese debate, que duró como 6 meses, pudo decirle al país y a todos los que lo pudieron escuchar que en este país lo que estaba prohibido era prohibir. Inmediatamente hicimos match con esa idea y empezamos a trabajar todo ese tiempo con ese impulso de prohibido prohibir, y nos fuimos a estados como Sonora, Sinaloa, estuvimos también en Jalisco. En varios estados hubo discusiones de estos o pequeños incendios que iban en esa dirección. Nos dedicamos a sofocar esas ideas prohibicionistas y a combatirlas, y nosotros lo que estábamos alegando y pidiendo es que se nos dieran condiciones para garantizar un libre comercio, ya que las cosas no estaban para menos, muy difícil abajo, y todavía les estaban complicando más con esto. En eso nos llegó la pandemia. La pandemia nos sorprendió a todos, al pequeño comercio no fue la excepción. Muchos pequeños comercios tuvieron que cerrar, cambiar de giro, se perdieron muchos empleos, la sociedad se contrajo, y de alguna manera la respuesta que dio el Estado mexicano a esto fueron 3 medidas que tuvieron que ver con el tema de la actividad comercial que nosotros animamos. Una fue que se nos propuso unos microcréditos de 25,000 pesos, que desde su inicio nosotros les hicimos ver que la manera en que estaba planteado este programa, la intención era correcta, pero el programa no tenía mucha posibilidad de éxito, porque no venía a responder a lo que estaba haciendo la pandemia con los pequeños comercios, a donde nos estaba dejando. Realmente 25,000 pesos no representaba el tamaño del boquete, del hoyo que se estaba haciendo abajo en los negocios. No fue muy apreciado por el sector, por el monto y por las condiciones en que el programa se operó.
Después de esto, junto con esto, se ofrecieron tandas de bienestar, que era un crédito a la palabra de 6,000 pesos, también que era como un programa muy aleatorio, que tuvo poco destino. Estos programas, al final del día, fueron sacados de la propuesta gubernamental y han dejado un hueco para el futuro, para el próximo mandato, de ver qué programas o políticas públicas que realmente sean efectivas puedan llegar a apoyar la actividad comercial en la base de la sociedad y la fomenten y apoyen precisamente el emprendimiento ciudadano en este terreno. En la época de pospandemia, el Estado volvió a responder con algo y se planteó el PASIC. Cuando nosotros estábamos discutiendo la inflación, tenemos que reconocer que el Estado fue sensible a esto y propuso el PASIC. Sin embargo, como se propuso, haciendo un balance hacia atrás, fue que el PASIC no logró impactar los precios del mercado de los productos esenciales de la canasta básica. El PASIC se lanzó en 3 momentos. Ahorita estamos en el tercer PASIC, que va a concluir en diciembre. Y en estos 3 momentos de PASIC no ha logrado contener la inflación alimentaria del país y sigue estando la inflación de los alimentos, los precios de los alimentos, a contraflujo de lo que ahora se viene consignando como un atemperamiento de la inflación general. Es decir, si la inflación general ahorita está a 4 dígitos, la inflación alimentaria está al doble, a 8% de menos. Sigue siendo un gran problema para muchos hogares de México garantizar el sustento de sus familias y poder llevar los alimentos que se demandan para la cotidianidad y para el día a día y lo que la gente requiere para seguir con sus vidas. Después de esto del PASIC, tenemos que consignar también el hecho de que hay 2 asuntos que al pequeño comerciante le preocupan. Uno es que el punto de equilibrio no se alcanza por el elevado costo de la energía eléctrica. Algo que le preocupa al pequeño comerciante de manera directa es el costo de la luz. Y realmente en ese sentido nosotros no nos atrevemos, no somos expertos para saber cómo está la situación de la energía, de decir si debe de haber una tarifa específica o especial para el pequeño comerciante o diferenciada, o debe de haber qué. Pero lo cierto es que para la actividad del pequeño, del comercio, el tema de la luz es un tema que saca de balance y de equilibrio a la operación de los pequeños negocios en el país. Es un clamor nacional el pedir ayuda en este terreno. Y el otro asunto que preocupa en estos momentos es el tema de la seguridad. Hablando con todas sus letras, el tema de la seguridad que empezó como de menos a más, en el tema de la extorsión telefónica, luego el derecho de piso y luego la extorsión carretera, hoy ha llegado en algunos territorios del país a que estas pandillas se han apoderado de la distribución de los productos, de varios productos, y que terminan por imponer el costo de estos productos a la hora de suministrarlos a los puntos de venta. En síntesis, lo que les podemos decir es que el pequeño comercio vive en una economía de utilidades muy marginales, residuales diríamos nosotros, pero el 1.200.000 puntos de venta que hay en el país y los 2 millones de gentes que trabajan ahí, que se autoemplean, y los 5 millones de gentes que viven de esta actividad, y la capacidad que tiene de darle respuesta al 52% de la demanda nacional, nos coloca como una de las principales, el principal sistema de abasto del país. Es una diáspora que está trabajando de manera consistente y constante para dar lo mejor de sí para garantizar el abasto a la población de México. Por ello, pedimos que esta mesa es nuestra esperanza, con gente representativa de todas las visiones que hay de desarrollo de este país, nos desprendamos un poco del uniforme o de la jetatura, investidura que se tiene y nos veamos más como compatriotas, en un momento en donde necesitamos escucharnos, necesitamos volver a retomar la escucha y poder construir consensos urgentes que permitan salir adelante a un sector de la sociedad que es la más afectada y que más allá de la política es la que día a día se ve y se estiran los cabellos, las amas de casa, se truenan los dedos para llevar a casa el alimento para garantizar una mejor calidad de vida a sus gentes. No quiero dramatizar, la vida es un drama.
No, nada, a nadie le escapa este drama de vivir, pero sin embargo lo que sí les podemos decir es que al hablar de esta gente, porque hemos recorrido todo el país, llevamos 12 años en esto, lo hemos recorrido 12 años, por todos lados andamos, y sabemos de aguacates, y sabemos que la gente ve a la política con cierto desdén, donde no desprecio, con todo respeto a los políticos presentes, pero lo que sí necesita la gente de acá, de aquí, de este sector, de la gente que está en esta grave responsabilidad de tomar decisiones nacionales, es de respuestas que verdaderamente vengan a aliviar un poco el apremio en que dejó la situación, la pandemia de COVID, y que todavía estamos sufriendo por esos estragos que dejó esto que paralizó la sociedad y que complicó todavía más las cosas. En síntesis, le agradecemos mucho a los diputados que accedieron a estar platicando con nosotros. Esta es una charla entre amigos, entre mexicanos, en el mes patrio, en un recinto que nos llena de orgullo. La verdad que un honor, un privilegio estar hablando aquí en este micrófono en estos días. La verdad se me llena el pecho de orgullo porque más allá de todo somos todos mexicanos y lo que queremos para este país es precisamente que México crezca, se desarrolle y que toda su gente sea muy feliz y tenga una calidad de vida digna y que los muchachos vayan con toda seguridad y tranquilidad a sus escuelas y que crezcan como personas. Eso es lo que nos mueve a nosotros, los pequeños comerciantes, y creo que a ustedes también, y tenemos que encontrar las mejores alternativas para salir adelante. La verdad, y con mucha humildad, a nombre del pequeño comercio que está aglutinado en torno a las filas de AMPEC, les agradecemos a todos ustedes, legisladores, y a nuestro invitado especial, el doctor Gurría, el que se hayan dado el tiempo de venir a conversar con nosotros y pues que atiendan estas cosas que son las de abajo, no son temas macroeconómicos, son temas pues de la calle, de la gente de a pie, insisto, pero que nos involucra a todos. La verdad, gracias a todos por estar aquí y que tengamos la mejor experiencia esta mañana, que sea un gran buffet de ideas. Gracias. Muchísimas gracias, Cuauhtémoc Rivera, el presidente de esta Alianza Nacional de Pequeño Comerciante, una voz que ha emergido desde hace años, nos toca cubrirlo como periodista, da cuenta, análisis de qué está pasando con precios, qué está pasando con la situación de este sector tan importante, 2.5 millones de comerciantes que integran, que representa esta alianza, una alianza clave para el país. Ahora sí, quiero comenzar con el primer bloque, si me permiten los legisladores. Rápidamente los lineamientos, por favor, tenemos 2 minutos por cada uno de los legisladores para plantear ideas. Vamos a hacer algo que fluya, un planteamiento de ideas que fluya. Por favor, les vamos a pedir que desde sus asientos nos puedan dar sus posicionamientos, sus ideas, sus planteamientos. Y decirles, por favor, buscamos propuestas, ideas, el pequeño comercio, eso es el objetivo que tiene con esta mesa. Ahora bien, pasamos al primer eje de esta mesa, combate a la pobreza, a la desigualdad, a la marginación. Quiero comenzar con José Ángel Gurría, un personaje clave en la economía, no solo de México, sino también a nivel mundial. ¿Cuál es su diagnóstico, José Ángel? ¿Qué se puede hacer actualmente para combatir este flagelo, la pobreza, la desigualdad, la marginación? Adelante. Miren, independientemente de las discusiones que se están teniendo sobre las cifras, el hecho es que en México tenemos un nivel de pobreza que es absoluta y totalmente inaceptable. Tenemos un nivel de pobreza y además acelerado por las desigualdades. No somos el país más pobre, pero somos uno de los países más desiguales del mundo. Y entonces lo que tenemos es una combinación de un alto nivel de pobreza con muchos millones y millones y millones de pobres y tenemos dentro de esos millones de pobres un universo muy importante en pobreza extrema. Es decir, quiere decir que es la gente que está pues viviendo prácticamente día a día. El otro problema es que cuando estamos hablando de una solución como el problema de que
se opte por el pequeño comercio, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es que pues prácticamente es una serie de promesas no cumplidas y también de frustraciones y todas hechas pues más graves, acrecentadas por el hecho de que estamos enfrentando a la inflación. Y pues lo que pasa es que la inflación pega pues parejo, pero cuando uno usa los promedios de la inflación que tú mencionaste, Cuauhtémoc, la verdad es que no está uno diciendo toda la historia, porque nos comentaba Cuauhtémoc también que el tema de la inflación de los alimentos es prácticamente el doble que los promedios de inflación que tenemos. Y entonces, y eso, pues, por supuesto, afecta a la gente más vulnerable, a la gente que tiene más necesidades. Estamos hablando primero, de un montón de gente, de 1.200.000 que se dedican al pequeño comercio solamente, pero además estamos hablando de millones de familias, estamos hablando de millones de personas que dependen de esta actividad. Esto es el primer asunto. Segundo, estaba yo siguiendo con mucho cuidado esto de los microcréditos. Así es. No funcionaron. No. Los 6,000 pesos, las tandas del bienestar, no funcionaron, ¿no? Y ya, de hecho, ya desapareciendo del mapa. Luego estábamos defendiéndonos de la inflación. ¿Y qué pasó? Pues entraron a discutir el tema del PASIC y después, ¿qué pasó? Pues que no los invitaron, ¿no? No fueron parte, el pequeño comercio, los pequeños comerciantes no fueron parte de la solución del PASIC, pero sí sufren el problema de la inflación, ¿no? Hablaste del tema del costo de la luz, ¿no? Que es un problema que se tiene que abordar. Perdóname. Y luego, y termino ahora ya, Gracias. el tema de la seguridad, que es simple y sencillamente el tema más sentido, más sensible, más importante. Y cuando le pregunta a uno y hace uno encuestas, etcétera, ¿cuál es el tema más importante? ¿Qué es lo que le quita a usted el sueño? ¿Qué es lo que lo desvela? Y dicen la seguridad, la seguridad, la seguridad. De manera que tenemos que abordar eso en el contexto de los pequeños comerciantes, pero francamente lo tenemos que abordar desde el punto de vista mucho más amplio de la seguridad en México. ¿Cómo combatir la pobreza desde estas trincheras? Adelante. Gracias. Toda vez que me tengo que retirar después de esta ponencia, le pido que me permita juntar los dos. Voy a hablar de los dos ejes. Difícil hacer planteamientos cuando en la mesa está José Ángel Gurría y Delfonso Guajardo, Salomón Chertorivsky. Trataré de ser muy concreto. El presupuesto para 2024 es el doble del último presupuesto de Peña Nieto. Pero de este presupuesto, cerca de 2 billones de pesos no están en las arcas públicas. Es un presupuesto imaginario y tendrán el mayor número de recursos para programas sociales. Pero los programas sociales, en el formato en que están hoy concebidos, no están sacando a la gente de la pobreza. Estamos alimentando la pobreza. Y con eso contesto a la pregunta del moderador. Tener una ayuda de parte del gobierno no da mejores estadios de vida de manera automática.
si la ayuda se estanca, la inflación crece, la inflación en alimentos es el doble, pues no alcanza. Y si no hay medicinas en los hospitales, pues gastamos ese recurso en necesidades básicas que el Estado debería proveer. De nada nos sirven grandes números macroeconómicos si la economía social no se ve reflejado. Ustedes representan cerca de 2 millones, pero 5 millones de personas se sostienen del microcomercio. Y no hubo un solo apoyo de parte del gobierno federal durante la pandemia del COVID. Muchísimos tuvieron que cerrar porque no se podía aguantar un año sin el apoyo del gobierno. Ahí debería ir en realidad los recursos, ahí está el fondo del problema. Y yo he sustentado que no hay mejor programa social que un empleo bien pagado, o no hay mejor programa social que un comerciante que pueda tener una economía interna dinámica. Eso no ha sucedido en nuestro país, eso no está sucediendo. Tenemos una economía, como decía José Ángel, de subsistencia. La gente está sobreviviendo y no hay ninguna movilidad social. La inyección de programas sociales no está sacando a la gente de la pobreza de manera que pueda tener un mayor consumo y a su vez el pequeño comercio, en donde compra la mitad de los mexicanos, tener un dinamismo mayor. Deberíamos estar apoyando, tener una economía interna mucho más dinámica que nos permita que la producción del PIB, que hoy está pues prácticamente 1.2 en el sexenio, contra el 15 puntos porcentuales que hubo en el último sexenio de Peña Nieto. No era perfecto, pero había un dinamismo social. Concluyo con lo que decía: de nada nos sirve el nearshoring, de nada nos sirve que el peso esté fuerte frente al dólar por cuestiones de carácter que ni siquiera pueden ser atribuibles al gobierno de México, ni el nearshoring ni el tipo cambiario, si la gente no puede tener una mejor calidad de vida, si no puede consumir mejores productos, si no puede ir a la tiendita de la esquina y comprar alimentos de mejor calidad, estamos solamente maquillando la pobreza de nuestro país y sobre todo la pobreza extrema, la que más duele a la gente. Entonces yo creo que habría que redireccionar, lo vamos a dar en el debate del presupuesto 2024, para redireccionar recursos a donde deben ir para que haya una movilidad y un dinamismo económico en la economía interna de nuestro país, porque la macroeconomía, no tengo duda, seguirá con buenos números, porque el estar cerca de Estados Unidos, la competencia con China y otros factores de los que seguramente Ildefonso podrá hablar mejor que yo, mantendrán la macroeconomía de manera muy estable, pero adentro de México no estamos viviendo mejor y no están viviendo mejor los que deberían estar ascendiendo en su nivel de calidad de vida. Muchas gracias. Excelente. Luis Espinosa Cházaro. Gracias. Bueno, primero agradecerle a mi amigo Mario Riestra la invitación a este foro, saludar al señor senador, saludar a mis colegas de Cámara, al coordinador del PRD y a mi amigo de toda la vida y mi primer jefe en el puesto más importante con el que empecé en la administración, Ángel Gurría, cuando él era secretario de Relaciones Exteriores. Pero déjenme atar un poco por qué a ustedes les debe de interesar que este país salga de la pobreza. Y se los voy a dar con un ejemplo que los economistas a veces no nos damos a entender, pero ustedes lo van a entender muy bien. Imagínense que tenemos 10 pesitos y se lo damos a un rico. ¿Cuántos de esos 10 pesitos el rico lo necesita para comprar canasta básica, para comprar aceite, para comprar frijol, para comprar azúcar? Pues prácticamente nada, porque el rico ya quedó satisfecho de sus necesidades básicas. Esos 10 pesitos los va a utilizar para irse a Nueva York o irse, es figurativo. Entonces, entre mejor esté distribuida la riqueza, la propensión marginal que llamamos los economistas a consumir bienes básicos es más alto entre la gente más pobre. Entonces, a ustedes como pequeños comerciantes les conviene que este sea un país más justo, porque eso representaría una mayor demanda por alimentos básicos. Entonces, eso daría mayor espacio de negocios para ustedes. Entonces, nuestras políticas han sido fallidas. Sin duda, fallidas en los últimos 5 años, pero también fallidas en los últimos 30, porque no tenemos cara para decir que nuestros programas sociales no tuvieron capacidad para haber resuelto en 30 años el problema de desigualdad y de pobreza. También hay que reconocer los errores.
Y por lo tanto, tenemos que poner enfrente, a partir del 24 de los mexicanos, una nueva visión de país, una manera diferente de hacer las cosas para poder realmente enfrentar ese reto. Hace poco tuvimos una buena noticia. Se redujo, según Coneval, la pobreza en 5 millones de mexicanos. Pero lamentablemente, con las mismas cifras que analizó el Coneval, había una mala noticia. Aumentó en 400,000 mexicanos la pobreza extrema. Eso no nos ayuda. Eso no nos ayuda porque son los pobres de los más pobres. Porque en el ejemplo que les estoy dando, imagínense, hay señores adultos mayores en la colonia más rica de Monterrey, o la más rica de América Latina, que es la colonia del Valle en San Pedro, que recibe la pensión del adulto mayor, mientras que hay gente súper marginada que no la está recibiendo. Ese señor, ¿qué va a hacer con esos 5,000 pesitos? Pues seguramente le va a comprar un regalito a su señora, o le va a comprar alimento a su perrito, al French Pool que tiene en su casa. Mientras que si esos 5,000 pesitos llegaran a los más pobres de los pobres, pues comprarían aceite, azúcar, enlatados, comestibles. Entonces, tenemos que enfocar nuestros programas sociales para que sean realmente efectivos. Y entonces, qué bueno que diseñaron en este panel hablar de la desigualdad y la pobreza y la marginación, porque eso nos da, en ese combate, un país con más capacidad de sacar a los negocios que ustedes tienen adelante. Segundo, nos piden propuestas. Muy sencillo. A mí me tocó ser secretario de Economía de este país 6 años. ¿Saben en dónde encontré a los principales aliados de ustedes para hacer programas en favor de ustedes? No se lo van a imaginar. En las grandes empresas que distribuyen refrescos, panificadoras, botanas. ¿Por qué son aliados naturales de ustedes? Porque a ellos no les conviene que se expandan los Oxxos y los 7-Elevens y los Círculos K. Porque si se expanden, esos grandes consorcios de tiendas de conveniencia tienen poder monopsónico para negociar en cuánto compran lo que van a vender. Mientras que las grandes productoras de botanas, refrescos, panificadoras, no les conviene sentarse a negociar con esos monstruos. Les conviene distribuir a través de un sistema competitivo de pequeños comercios. Muy bien. ¿Por qué me apasiona tanto hablar de esto? Porque soy hijo de un abarrotero, un hombre que en 1947 llegó de ser cartero a poner una tiendita pequeña de abarrotes en la esquina de Reforma, llamado Nervo, en el centro de Monterrey. Y un abarrotero que con lo poquito que ganaba, mandó a sus 6 hijos a escuelas públicas y los sacó adelante. Todavía recuerdo como si fuera ayer estar en los veranos ayudándole a mi papá y recibiendo a los vecinos y anotando en la libretita del fiado porque a la gente no le alcanza. Por eso necesitamos una mejor política distributiva en este país. Y déjenme decirles que hagamos de la tecnología un aliado de ustedes. Nosotros lanzamos un programa muy importante en donde establecimos cuál es el 30% de lo que gana el dueño de un Oxxo es porque vende servicios en línea. Vende telefonía celular, vende otros temas de otras tiendas digitales. ¿Por qué es importante accesarles a ustedes tecnología? Para que estén en condiciones similares a las tiendas de conveniencia. Pero en ese proceso de hacer aliados, pues me llega uno muy fortachón, dueño de la compañía de telecomunicaciones más importante, y dice, yo le entro, pero que nada más se pueda vender tarjetas telefónicas de mi compañía. Pues no se vale. Pues tenemos que tener competencia. Tienen que entrar todas las compañías que venden tiempo en telefonía. Entonces, concretamente, tenemos que identificar a los aliados del sector, tenemos que visualizar cómo mejorar la distribución del ingreso en este país y diseñar programas sociales que tengan impacto. Hay que seguirle apostando a los programas de transferencia social, pero hay que diseñarlos convenientemente para que no sean regresivos,
para que ayuden a los más pobres de los pobres y mejoren su capacidad de compra en sus establecimientos. Gracias. Ildefonso Guajardo, gracias, diputado. ¿Cómo garantizar un sistema de salud eficiente? ¿Cómo promover políticas públicas que ayuden a esto? Adelante. Muchas gracias y trataré de ser responsable con estos 2 minutos. Estimado Mario, muchas gracias por la invitación. Cuauhtémoc, y a través tuyo a todos los compañeros y compañeras del AMPEC, qué gusto tenerlos en esta Cámara. Telegráficamente, 2 pies tiene el combate a la pobreza y a la desigualdad, y no le hemos entrado en este país. El primero, tenemos que construir un estado de bienestar. Los programas sociales, las transferencias pueden ayudar, están bien, pero si no hay un verdadero estado de bienestar que dé una salud universal pública de calidad, una educación de calidad, un sistema de cuidados, guarderías, casas de día para adultos mayores. Si no tenemos eso y aseguramientos, simplemente no hay una red que proteja la posibilidad de ser y hacer en sociedad. No hay transferencia que pueda apoyar para todos aquellos, todas aquellas que necesitamos un montón de cosas por el hecho de ser mexicanos, no por nuestro estatus laboral o por otro tema. Ahora, para hablar de estado de bienestar, también tenemos que ser responsables y hablar de la necesidad imperiosa, urgente. Va a ser el primer tema que vamos a tener que enfrentar como próximo gobierno en el 2024. No gusta hablar de ello en época electoral, pero necesitamos una reforma fiscal. No alcanza el dinero que tiene el Estado y peor si se usa mal. Necesitamos más recursos y esos se tienen que invertir en un verdadero estado de bienestar. La segunda pieza, ya la hablaban en esta mesa, y es: no hay mejor política social que la política económica. Y ahí hay que hablar de 2 temas con claridad. Una, la política laboral y los salarios mínimos que desde hace muchos años venimos batallando para que se puedan incrementar. Hoy qué bueno que ya se han incrementado, se podían incrementar desde 2015 y no quisieron por la ortodoxia. Hoy ya vimos que sí conviene, porque también mejores salarios laborales a donde van a parar es a comprar las necesidades básicas, como explicaba Ildefonso. Y la otra es apoyar sobre todo al pequeño comercio, y eso será mi segunda intervención y también seré telegráfico. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Desde la Cámara de Senadores, su perspectiva, por favor, ¿qué acciones considera necesarias para acabar con este flagelo, la desigualdad? Muchas gracias. Gracias primero a Mario Riestra por la invitación, querido Mario, como siempre, un placer. A todos los miembros del presidio, muchas gracias. Muy rápido y muy concreto. No pretendo yo hacer un diagnóstico distinto que los grandes diagnósticos se pueden hacer 3 exsecretarios de Estado que están en esta mesa. Saben mucho más que uno del tema. Entonces voy a hacer una propuesta concreta. Su negocio no es tener la tiendita. Tienen 1.200.000 puntos de venta y entonces lo que ustedes tienen es un negocio de distribución. Y ya lo decía Ildefonso, ¿quiénes tienen poder de negociación? Los que tienen cadenas, los Oxxos, Gomarts, etcétera, de este país. Ustedes, creo que la propuesta es, deberían de juntarse, ya tienen la organización, ahora júntense para tener un negocio de distribución. Ustedes no son empleados, ustedes son microempresarios, ustedes son dueños de su negocio. Pero se llama distinto, se llama Miscelánea Mari, Miscelánea Juana, nombre que quieran. Los otros se llaman Oxxo y todos son iguales. Los Gomart todos son iguales. Como propuesta, ¿qué les parece? Si vamos uniformando, si quieren, empecemos por una pequeña zona regional y luego se va creciendo. Pero cuando tengan un negocio de distribución, entonces sí se sientan con los que les venden y les dicen, en primer lugar, yo no te voy a pagar de contado. Te voy a pagar dentro de 15 o 20 o 30 días. Y no me vas a dejar un margen tan chiquito como me dejas ahorita de $1 o de $2. Y fíjense que además, como representa 1.200.000 puntos de venta,
pues me van a dar crédito los bancos. ¿Para qué? Para financiar las cosas que ya platicaban que me hacen falta. Pues que la luz es muy cara, pues hoy la tecnología nos permite mejorar o abaratar la luz. Fíjense que necesito garantías para poder comprar refrigeradores. Bueno, el poder de la masa ya lo tienen, nada más es cuestión de organizarlo de distinta forma. Entonces yo por eso diría, platiquemos sobre cómo organizar un negocio de distribución, no un negocio de tener misceláneas separadas. Me pasé 19 segundos. Excelente. El tema de desigualdad, el tema de pobreza. Adelante. Gracias. A ver, yo empezaría por el tema de la definición, porque se ha hablado de desigualdad y de la pobreza, pero desigualdad es que no hay condiciones de igualdad, y eso me lleva a dos conceptos importantes. Sí, efectivamente, hay que ver el tema de la igualdad, pero también de la equidad, porque no es lo mismo igualdad que equidad. Y, por ejemplo, de la AMPEC, que son más de 1.2 millones de tiendas que ofrece servicios, yo les diría, ¿ustedes consideran que están en condiciones de igualdad y de equidad con los Oxxos o con los 7-Elevens o todas esas tiendas que se dedican a lo mismo que ustedes hacen? Yo les diría que no. Y esa era una parte de lo que nosotros estábamos buscando con la reforma energética que estábamos proponiendo, porque el consumo de electricidad que ustedes tienen puede ser el mismo, pero ustedes no están pagando lo mismo por ese uso de la red eléctrica. No están pagando lo mismo que un Oxxo, por ejemplo. Entonces, si queremos resolverles a ustedes realmente y hablo de ustedes específicamente, y en lo que me queda voy a tratar el otro, pero específicamente, si lo queremos resolver, a ustedes les tenemos que garantizar condiciones de igualdad, pero también de equidad económica. Y ya nada más para cerrar, yo he venido manejando y me llamó la atención lo que comentó el diputado Chertorivsky en el tema de generar realmente un estado de bienestar. Yo he estado hablando mucho desde el inicio de esta legislatura lo que tiene que ver con lo que yo estoy considerando un pentagrama del bienestar, que es lo que desde nosotros, desde nuestro grupo parlamentario, estamos tratando de impulsar y de mejorar, y sobre todo pues en materia de presupuesto, que es lo que facultad exclusiva de esta soberanía, el paquete económico. Tenemos que mejorar las condiciones en seguridad, en salud, en educación, en desarrollo, sobre todo desarrollo económico, y en la inversión en infraestructura, inversión en la gente. Esa es la visión que nosotros tenemos, por eso desde 64ª legislatura y en 65ª legislatura hemos estado enfocados en el bienestar. Muchos de los programas sociales ya están contenidos en la Constitución, ya son un derecho de las y de los mexicanos, y estoy convencido que entraremos en los próximos días en la discusión del paquete económico, de la ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2024, y ahí llamaría yo a la voluntad de todos los grupos parlamentarios para no estar pensando en un presupuesto que sea rentable o electoralmente rentable, sino socialmente rentable para las y los mexicanos. ¿Es cuánto? Gracias. Nada más, perdón. Bueno, para mí es un privilegio compartir mesa con tan grandes personalidades. Gracias a la AMPEC por aceptar esta invitación. Esta es la Casa del Pueblo y aquí en esta la máxima tribuna, su voz debe de escucharse. Hace un par de días hacíamos un scouting, una revisión previa de este salón y no podíamos ingresar porque estaba tomado por Jaime Maussan y 2 sarcófagos con seres no humanos. Si ellos tienen cabida aquí, con mayor razón, más de 5 millones de seres humanos que ustedes representan deben de ser escuchados. Así es que bienvenidos sean todas y todos ustedes, de verdad. Y yo quisiera centrar mi participación en 2 puntos. Miren, les lanzo una pregunta y ojalá me puedan auxiliar con su respuesta levantando la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen seguridad social? ¿Ninguno? ¿Por ahí? ¿1? ¿2? ¿Cuántos de ustedes hace 6 años tenían seguro popular?
cuando menos. No, tiene sus otros datos. Ahí tenemos una gran área de oportunidad. Acaba de darse a conocer una serie de números oficiales en materia de pobreza, y si bien hay algunos puntos en los cuales se ha progresado, indiscutiblemente hay uno donde ha habido un retroceso enorme, y es en el derecho al acceso a la salud. 30 millones de mexicanos perdieron el acceso a la salud. Y entonces, ¿qué sucede cuando uno de ustedes o sus familiares se enferman? Verdaderamente se pone la familia completa y su patrimonio en riesgo. Tenemos que ver la manera, y ojalá que esta pudiera ser un planteamiento en conjunto de todos los partidos políticos, para facilitar a todos ustedes el acceso a la seguridad social, para que aquellos momentos de verdadera dificultad ustedes tengan un paracaídas que les pueda brindar el acceso a la salud, que por cierto es un derecho humano al que todos deberíamos de tener acceso, sin importar qué tipo de derechohabientes somos, sin importar dónde trabajemos, sin importar si somos microempresarios o empleados de alguna otra compañía. Todos tenemos derecho a la salud. Y ahí tenemos un vacío y un retroceso de los últimos años. Mucha gente que tenía algún sistema de cobertura hoy no lo tiene. Y para ser muy breve, quiero enfatizar un segundo punto que tiene que ver con la inflación. Hoy vivimos un fenómeno inflacionario que también indirectamente tiene que ver con causas de inseguridad. ¿Por qué? Porque muchos de aquellas empresas que les surten a ustedes productos les incrementan el precio porque sus camionetas están siendo robadas, porque los productos que ustedes venden están pagando derecho de piso. Y entonces ellos no se comen ese costo, se lo trasladan a ustedes y al consumidor final. Y la gente que tiene un presupuesto limitado, hoy no les está pudiendo comprar tanto como antes. Yo he llegado a escuchar, de repente me mandan al mandado, y dicen, ¿y a cuánto está el kilo de cebolla? No, pues que a tanto, no, pues deme entonces solo una pieza, cuando antes compraban medio kilo o un kilo. Tenemos que atender el fenómeno de inseguridad. Yo soy de Puebla y el tramo carretero con más robo de transporte de carga en todo el país tiene que ver con San Martín, Texmelucan y Esperanza. De las 5 aseguradoras de transporte de carga en todo el país, 2 han quebrado en los últimos años. Ya no es negocio porque hay tanto robo y entonces la gente dice quiero que me paguen, y con razón exige que las aseguradoras se hagan cargo, que ya las propias aseguradoras están quebrando. Y temo decirlo, pero al menos en ese tramo carretero de Puebla parece que la Guardia Nacional está coludida. Entonces, una manera también de entrarle al tema de la inseguridad es atendiendo la seguridad de nuestras autopistas. Y con esto cierro. Muchas gracias. ¿Cuáles son estas recomendaciones también para seguir impulsando el libre comercio, para aprovechar temas como el nearshoring? ¿Nos podría dar su perspectiva? Adelante. A ver, a mí me gustaría realmente vincular para el propósito de esta organización que preside mi amigo Cuauhtémoc esta pregunta, porque les puedo hablar de la negociación del TEMEC, del sector de automotriz, de los paneles de disputa, de por qué no debemos de poner en riesgo nuestros acuerdos internacionales, pero yo quiero que esto sea útil para ustedes y para poder entender la vinculación entre ser un comerciante, un pequeño comerciante, en un país que está tan vinculado al mundo, ¿qué implicaciones tiene? Y poderlo aterrizar de esa forma. Fíjense, lo más importante es que cuando yo limpiaba los anaqueles de la tienda de mi papá, cuando pasaba por las latitas de los jugos, pues eran casi una sola marca, unas latitas que se oxidaban y todas, nada de que sin azúcar, con proteínas, sin proteínas. El libre comercio hizo que esos anaqueles empezaran a ser de colores y no en blanco y negro, porque tenemos acceso a una serie de productos diseñados a la demanda del consumidor. Y eso realmente nos da una oportunidad de acercarnos a los consumidores y poder tener cosas más variadas, con precios más competitivos, debido a que ya la producción no es solo de una empresa que controlaba el mercado, ahora tiene que competir con otras empresas que llegan a ese mercado. Entonces, el primer tema,
a ustedes la apertura les sirve para ofrecerle a sus clientes mayor variedad y mayor calidad de lo que ustedes ofrecen. Pero por otra parte, la apertura también tiene que ver con hacer un país de reglas, con certidumbre, con confianza, para que lleguen otros inversionistas a abrir grandes plantas. ¿En qué les afecta o les beneficia a ustedes? Pues les benefician mucho, porque si usted está en mi tierra y usted tenía un pequeño establecimiento de abarrotes en Santa Catarina, Nuevo León, pues imagínese, va a llegar Tesla y va a generar 5,000 empleos con capacidad de compra y bien remunerados. ¿Qué significa eso para los vecinos que ustedes tendrán en Santa Catarina, Nuevo León, para poderles satisfacer sus necesidades de compra? Entonces, entre el país más crezca y más próspero sea, mejores oportunidades tienen ustedes de vincularse a esa prosperidad. Y tan real es esto que cuando en el país hay crisis, cuando vendemos menos autopartes al mundo o menos autos al mundo, ustedes indirectamente lo sufren si están en esas zonas donde están las plantas. ¿Por qué? Porque la gente tiene menos dinero que gastar, porque hay más desempleo. Entonces, volvamos a la base. Y la base es un país abierto, vinculado al mundo, nos ayuda a todos a crecer, siempre y cuando el gobierno sea responsable para diseñar las políticas internas, las reglas internas, para que ustedes no sean barridos por las tiendas de conveniencia y poder poner reglas del juego claras y acceso a ustedes a estos procesos. Y me encantó mucho lo que dijo mi compañero diputado que nos acompaña ahora, Miguel Ángel Carrillo, porque él decía, efectivamente, ustedes no tienen un piso parejo con las tiendas de conveniencia, pero se los debemos de generar. Y ese piso parejo no se logra diciéndole a OXXO, OXXO, ahora no te voy a permitir generar tu propia electricidad. No es la idea hacerle la electricidad más cara a todos, no. Es cómo les damos a ustedes la electricidad barata, como la consigue OXXO al generar su propia electricidad. ¿Y cómo lo hacemos? Financiamiento colectivo para negociar, por ejemplo, paneles solares que ustedes puedan instalar en sus azoteas y puedan generar una electricidad de autoconsumo eficiente. Y ustedes están dentro del límite que permite el CFE, por ejemplo. Entonces, la innovación, la apertura, deben de ser elementos aprovechables para mejorarles a ustedes su actividad. Gracias, diputado Ildefonso Guajardo. Beneficien a los pequeños comerciantes. Bueno, primero, un negocio más sencillo debería tener reglas y requisitos más sencillos. En este país cuesta lo mismo abrir una tienda en la esquina que abrir un supermercado de 1,000 empleados. Ahí es injusta la regulación con ustedes, porque las grandes cadenas tienen contadores y abogados y los pequeños negocios pues no cuentan con estas herramientas. Segundo, la sobreregulación nos lleva a corrupción. El que haya muchos trámites siempre permite que haya una cadena en donde la corrupción se hace presente. Y quiero retomar el tema que decía Mario Riestra, a quien agradezco la invitación y me despido desde ahora. Saludo también a Mario Carrillo, que llegó después de que había saludado a los compañeros. La delincuencia en este país está cobrando impuestos, entonces le pagamos al gobierno y le tienen que pagar a la delincuencia. También brinda seguridad, o sea, cobra el derecho a piso y les brinda seguridad. Y tiene incluso impartición de justicia, ¿no? Porque a los que no pagan el derecho a piso, pues los cobran. Entonces tenemos un estado paralelo que hace que todo sea más costoso, ya lo decía Mario, en el tema del flete, pero también en el tema del derecho del cobro de piso. Y creo que hay una oportunidad importante, Mario, en el presupuesto 2024. Yo propongo en concreto pues que destinemos recursos de este presupuesto histórico en los números para apoyar a los pequeños negocios, para que puedan, en esto que decía Ildefonso, de competir,
no se trata de quitar a los que han podido avanzar, sino en facilitar a los que tienen condiciones más adversas para poder competir en, si no igualdad, cuando menos en condiciones más similares. Yo creo que hay que repensar la regulación. En muchos países el fisco parte de la confianza, en México parte del terrorismo fiscal. Esto, como decía Alfonso, no ha sido en este sexenio, ya viene de sexenios atrás, pero deberían tener el que quiera abrir un negocio y poner en riesgo su capital del tamaño que sea, pues tener la confianza del Estado, decir, puedes abrir la tienda y tienes 3 meses para cumplir con tus requisitos. Eso es completamente a la inversa. Hoy tenemos requisitos y luego vemos si se puede abrir el negocio. Yo dejaría ahí la propuesta, reiterando que el 2024 con 9,000 billones debería haber recursos para que pudiéramos apoyar a ustedes, los pequeños comerciantes. Muchas gracias. Gracias, diputado Luis Espinosa Cházaro. Destaco este tema de recursos. Adelante. Yo creo que hay que aprovechar, como dijo Ildefonso, la apertura, la innovación, la confianza de que hay un marco jurídico, pero el problema es que la sobreregulación efectivamente afecta de manera muy dispareja, ¿no? Le afecta más a los pequeños comerciantes que a las grandes cadenas. Entonces hay que facilitar, hay que hacer, como dijo el diputado Cházaro, si es que son negocios más sencillos, hacer regulaciones más sencillas, tan fácil como eso. Pero miren ustedes, a mí me encargaron que yo elaborara para el Frente Amplio una propuesta de programa de gobierno, y en eso estoy independientemente de la afiliación de partidos, estoy preguntándole a la gente qué quisiera hacer, qué haría sobre muchos temas. Pero le acabo de pedir a Cuauhtémoc que por favor me mande, no solo con las conclusiones de aquí, de la reunión, sino además que me mande todos estos temas que él mencionó, para que lo podamos incorporar, para que podamos ser parte de esas demandas que le estamos planteando al Frente Amplio, para que lo incorpore en el programa de gobierno y que lo incorpore en las reglas, en las normas, en las leyes que van a pasar, y que vayan poniéndolo de una vez en el programa legislativo. Y entonces quisiera agradecerle, Cuauhtémoc ha aceptado, y yo quisiera decirles que pues eso nos va a ayudar mucho a completar, porque nada como tener literalmente de parte de ustedes directamente el problema de los pequeños comerciantes, nada como tenerlo en carne propia y tenerlo de ustedes mismos. Gracias. Muchísimas gracias, José Ángel Gurría. Gracias. Pues yo quiero comenzar por celebrar este ambiente de pluralidad que tenemos en la mesa, donde están los partidos más importantes representados, el partido en el gobierno, la oposición, las diferentes visiones de país. Y creo que esta es una causa que debe de llamarnos a dialogar, a conversar, a encontrar las coincidencias, porque cuando hablamos de los pequeños comerciantes no deben de existir banderas políticas. Y ojalá que así como en este momento nos estamos dando la oportunidad de escucharnos, y gracias a esta tan eficiente moderación tratar de hacer planteamientos concretos, pues podamos estos mismos planteamientos llevarlos de manera conjunta en donde haya coincidencias a las propuestas legislativas que los beneficien a ustedes. Yo quiero hablar de otro tema que creo que a ustedes les preocupa y les afecta, y que tiene que ver con a veces las comisiones de los servicios financieros, de las tecnologías,
de las aplicaciones que ustedes poco a poco quieren utilizar para darle un mejor servicio a sus consumidores, pero que a veces les consumen parte importante de la ganancia por estos costos de intermediación. Y ahí creo que tenemos un área de oportunidad para acercarles a ustedes soluciones que les permitan incrementar el margen de ganancia, porque no se trata de vender ni a costa de ustedes, de su ganancia, ni de vender a costa del servicio y de la calidad que se merecen los consumidores. Y es ahí donde a veces no solo los servicios bancarios, sino también las aplicaciones y los servicios financieros les consumen parte importante en un esfuerzo que ustedes hacen, pues por estar a la altura de un mundo tan rápido como el que hoy estamos viviendo. Así es que creo que ahí también tenemos que ver la manera de que a ustedes se les permita competir, sí, manteniendo la calidad también, pero entendiendo que las condiciones de ustedes de acceso a estas herramientas tienen que ser lo más favorablemente posibles para todos ustedes. Así es que ahí me parece que queda otra área de oportunidad. Muchas gracias. Muy bien. Yo había pensado, más que irme al país como tal, irme a la calle. En mi experiencia como secretario de Desarrollo Económico de esta ciudad, la ciudad donde más pequeño comercio hay en todo el país, yo quiero telegráficamente también en 2 minutos platicarles en mi experiencia qué cosas funcionaron y que yo creo que deberían de continuar. Muchas de ellas, debo decirlo, gracias a las políticas de financiamiento en las que nos ayudó Ildefonso Guajardo y su secretaría. Por eso las pudimos llevar a cabo, pero aquí las aterrizamos. Y en esa época la Ciudad de México creció al doble del promedio nacional y allí íbamos. Y nadie generaba más empleos, como lo volverá a hacer en el 2024, pero es allá. De la humedad luego hablamos, como dicen. ¿Qué funcionó? Lo primero, que el pequeño comerciante pueda tener información. Información como cuando una gran empresa puede hacer un estudio de mercado de dónde le conviene asentarse, que todo pequeño comerciante pueda y hoy se puede meter a una oficina virtual de información económica y si quieres abrir una papelería, saber cuántas escuelas hay, cuántos niños viven en esa zona, cuántas papelerías ya hay, cuánto venden las papelerías que existen, cuánto cuesta la renta, dónde hay locales con uso de suelo para esas rentas. Información al alcance de todos y de todas los que quieran abrir un negocio o mejorar el suyo. Segundo, tiene que haber formación y capacitación. Aquí hay todo un tema muy serio. A mí me tocaba con muchos de ustedes, iba y les decía, oye, ¿por qué tienes tantos pinoles hoy en el inventario? Y me decían, pues es que estaban en descuento. Le digo, pero ¿cuánto tardas en desplazar ese inventario? No, pues bueno, necesitamos formación para saber cosas muy sencillas, como por ejemplo manejo de inventarios o muchas otras cosas que parecen, pues, que ya la sabemos, pero vale la pena formar y capacitar. Necesitamos un gran programa de formación y capacitación del pequeño comercio. Tercero, necesitamos acompañar la formación con digitalización. Ya lo decía Ildefonso, tenemos un serio problema con la penetración de mecanismos para cobro digital y para ofrecer servicios digitales. Es una gran cosa y todas las pequeñas tiendas que nos hicieron favor de dar su confianza para que pudiéramos instalar mecanismos de cobro electrónico y de oferta de servicios, incrementaron sus ventas en más de la mitad. Esto incluyendo mercados públicos en donde quien en su puesto tenía terminal, sus ventas crecían de manera importante. Hay que digitalizar. Cuarto, necesitamos hablar de financiamiento. No hay manera que un pequeño negocio vaya a un banco y ya no digo que lo dejen entrar, pero que le presten dinero es tarea imposible. Necesitamos tener todos los mecanismos factibles de financiamiento, porque la otra en la que las grandes empresas tendrían que estar ayudando es que el cobro pues no sea inmediato, que te ayuden a financiar,
que te paguen a tiempo, además, cuando deben de hacerlo. Necesitamos un nuevo mecanismo de financiamiento para el pequeño comercio, que tiene que incluir todo, capital de trabajo, que tiene que incluir financiamiento para crecer, etcétera. Cuarto, necesita haber un defensor de la inversión pequeña. ¿Qué quiere decir? Si el gobierno no me va a ayudar, ya no hablemos de regular y de… Si no me van a ayudar, no me jodan. ¿Cuántos vienen a visitarme, a verificarme, a revisarme? ¿Qué tan complejo es armar un espacio para poder vender de manera legítima? Necesitamos tener un defensor. Así como hay ombudsman de derechos humanos, un ombudsman de la pequeña inversión. Que cualquiera que venga a molestarte, tú sepas a dónde acudir para que te defiendan. Eso es fundamental, lo hicimos en la Ciudad de México y nos dio un gran resultado. Y el último punto que quiero sugerir, que también lo hicimos en la Ciudad de México con gran éxito, fue el programa Cero Clausuras. En lugar de partir de que vas a estar con el miedo de que va a venir no sé quién a clausurarte, si tú te inscribes al programa, nadie puede venir a molestarte. Mientras, te ayudo a que regularices todo, que tu negocio tenga los papeles adecuados, pero mientras eso sucede, nadie te puede molestar. Y por tanto, una vez que termine ese proceso, no solo vas a estar con todo en orden, sino va a valer más tu negocio porque ya regularizaste la situación, el uso de suelo y todo lo que necesitabas para estar operando como cualquier otro. Son cosas súper aterrizadas y súper sencillas, pero si las empujamos con claridad, con financiamiento serio y con seguimiento, estamos en capacidades de hacer que el pequeño comercio de nuestro país se vuelva un verdadero portento de la posibilidad de crecer económicamente. Muchas gracias. Excelente. El comercio también, impulso al pequeño comerciante, quitar este tema de la sobreregulación. ¿Qué prioridades? Adelante. A ver, yo como lo veo, y voy a ser aquí un poco aventurado porque estoy con grandes eminencias que ya han sido incluso secretarios de Estado, pero prioridad, y lo hablo individualmente, no como grupo parlamentario. A mí me gustaría incentivar el consumo interno en México. Hoy tenemos, sí, una fortaleza en el peso derivado de ciertas condiciones macroeconómicas, pero tampoco es tan sano tener un peso tan fuerte, porque entonces elevas las importaciones y desincentivas el consumo interno, y creo que para la economía mexicana lo más importante es el consumo interno. A mí me gustaría trabajar legislativamente enfocado en este tema de garantizar el desarrollo económico, sobre todo, sí, para las micro, pero también para las pequeñas y medianas empresas. Y parte de este reactivar el consumo interno económico de nuestro país tendría que pasar invariablemente, y por eso hablo de un tema legislativo, de replantearnos y de repensarnos si necesitamos una reforma fiscal o no. Todo está evolucionando, evidentemente. Ya se ha hablado aquí mucho de las tecnologías de información, de los servicios financieros, de si puede haber con tecnología la facilidad para aperturar y operar un negocio. Entonces, todo está evolucionando, pero siento yo, y ojo, otra vez hablo individualmente y no a nombre de un grupo parlamentario, que nos estamos quedando atrás en la manera en que recaudamos. La reforma fiscal que tendríamos que estar discutiendo sería dejar de cargarle la mano al contribuyente que siempre está pagando y voltear hacia otros lados, y específicamente de economía informal, donde lamentablemente hoy en día no estamos consiguiendo ese ingreso al nivel país. Tampoco podemos cargarle la mano a las compañías del Estado paraestatales que hoy, más que generar ingreso, generan deuda. Y es parte de la discusión que estoy proponiendo en el paquete económico, pero creo que por ahí podría ser
una de las soluciones. Es cuanto. Muchísimas gracias. Está teniendo sobre este tema de prohibiciones a importaciones, a exportaciones. ¿Qué debemos hacer para que nuestro país integre a ciudadanos, a empresarios, a profesionales, a todo tipo de personas en la economía? Adelante. Gracias. Yo quisiera aterrizar el tema a donde estamos hoy parados. Además, yo no soy economista, entonces no hablo de esos grandes temas que mis amigos economistas sí. Pero estamos aquí con ustedes. Vuelvo a reiterar, como los fenicios, 1.200.000 establecimientos, que significa una red de distribución. Y ya todos platicamos de todo lo que podemos hacer. Capacitación, nueva tecnología, oportunidad de negocios, financiamiento, impuestos, ¿no? Todos coincidimos y lo dijimos de una u otra manera a lo largo de esta presentación. Y todos somos legisladores, a excepción del gran doctor Gurría, que está haciendo el nuevo programa, pero ahorita los demás somos legisladores. Hasta hoy no. ¿No? Exacto. El doctor Gurría hasta hoy. Entonces, yo mejor les hago una propuesta concreta a mis amigos. Nos queda un año. Aunque sea un año electoral, nos queda un año de chamba. ¿Por qué no vamos trabajando entonces en una ley que refleje todo lo que estamos discutiendo? Y la hacemos juntos, no se trata de que alguien se ponga la medalla, pues un esfuerzo de todos en conjunto con ustedes también. Y hagamos el intento, no perdemos nada tratando de construir algo. Y si no lo logramos, bueno, pues por lo menos tuvimos la intención, y si nos ponemos de acuerdo seguro que lo sacamos. Parecería que estamos de acuerdo en lo fundamental. Pues yo, ahora sí que como propuesta concreta, pues también les dejo eso en la mesa. ¿Por qué no? Le damos continuidad, nos sentamos, discutimos, arrastramos el lápiz todos juntos. Si nos ponemos de acuerdo, inclusive le ponemos al mismo tiempo entre las dos cámaras, como Congreso de la Unión, digamos, y lleguemos a algo. Ya si después se pasa o no, pues ya es otra historia. 2 minutos exactos. Gracias, senador, y agradecemos también muchísimo adecuarse a los tiempos. Ahí. Gracias. Básicamente yo cerraría mi participación haciendo la propuesta no solo de reunirnos para una ley. A mí me tocó en la primera legislatura en la que participé, en la legislatura 58, que fue en el año 2000, poner por primera vez una ley de la micro, pequeña y mediana empresa. Y lamentablemente, teniendo una gran intención, pues resulta que hoy el presupuesto de la Secretaría de Economía, de cada peso que se tenía, ahora solo se tienen 20 centavos, y se eliminaron todos los programas de apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa. No hay manera de establecer sin presupuesto una línea de colaboración. Entonces, secundando con todo la propuesta del senador, nuestras buenas intenciones en los marcos legales solo cristalizan si amarramos un compromiso de fondo. Y con la idea de no partidizar esta sana conjunción, pues yo propondría que se elabore no solo la propuesta de una posible ley, sino de un proyecto de colaboración entre autoridades estatales, autoridades federales, y que se presente a los candidatos que se presenten para la elección del 24, para que se comprometan con un proyecto. Entonces, de esa manera podemos tener cierta posibilidad de que, estableciendo compromisos, esto no solo tenga buena intención en el marco legal, sino que también tenga asignación presupuestal. Si no hay presupuesto, pues no hay amor, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo simplemente le sumaría a que sea un grupo de trabajo que nos lleve a la ambición de que una propuesta legislativa tenga también dientes con que morder en el sentido de factibilidad de un proyecto dentro de lo que sería 24-30 para el siguiente gobierno de México. Sería cuanto. Y gracias por estar aquí, por haberme invitado, diputado.
y les ofrezco una disculpa, pero voy al Politécnico Nacional y tengo ahí una reunión con estudiantes y me tengo que retirar. Gracias. Gracias, diputado Ildefonso Guajardo. Gracias. Pues yo quiero cerrar con una reflexión quizás un tanto más filosófica que tiene que ver con la visión de desarrollo que yo tengo. En nuestro país a veces asociamos la idea del éxito y del desarrollo con la imperiosa necesidad de usar un coche, de comprar en multinacionales, y creo que eso es erróneo y además incongruente con nuestra visión de país. Y yo creo que tenemos que seguirle apostando a una vida de barrio. ¿Y qué significa hacer una vida de barrio? Pues poderte desplazar a pie o en bici, poder ir a un área verde que esté cerca de donde vives y hacer ahí ejercicio sin la necesidad de matricularte en un gimnasio, y poder hacer compras en tu entorno en el que vives, ¿no? Y ustedes juegan un papel bien importante en este concepto de vida de barrio, porque si lo hacemos bien y protegemos a los pequeños comerciantes, este tejido social del cual ustedes forman parte va a seguir siendo parte muy importante de nuestra sociedad. Tenemos que tener seguridad para poder ir a pie y sin la necesidad de usar el coche. Tenemos que tener, insisto, el entorno, la infraestructura para que también cuando uno vaya a pie o en bici uno esté seguro. Y tenemos que tener al mismo tiempo todos los servicios en nuestro microentorno a la mano, digamos, con desplazamientos de menos de 1 kilómetro a pie. No solo vamos a estar bien físicamente, sino también nuestra economía va a ser más justa, como en otros países en donde los grandes establecimientos no se pueden instalar en el centro de las ciudades, precisamente para no generar una competencia inequitativa. Entonces, creo que también ese es un concepto en el cual deberíamos de aspirar a acercarnos poco a poco. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Simplemente agradecer mucho a Mario nuevamente la invitación, a todos mis amigos, compañeros, que pudimos platicar de un tema que es de la mayor importancia y que es un tema que es del día con día. O sea, ustedes se levantan, trabajan todo el día y a veces les alcanza y a veces no. Y se los digo con cierto conocimiento de causa. Mi hijo se dedica a vender sus productos en las misceláneas, por eso más o menos entiendo su problemática. Y él también pues se la pasa sufriendo, pues porque lo que les pasa a ustedes le pasa a él. Y entonces yo por eso insisto, yo soy bien necio. No hay peor esfuerzo que el que no se hace. Y les doy como ejemplo la Comisión de Economía en el Senado. Todos los dictámenes que hemos pasado en la Comisión de Economía han salido por unanimidad. Cuando, digamos, yo soy de oposición, pues, soy del PAN, y obviamente Morena tiene mayoría en la comisión. Pero lo que platicamos es que si no hablamos de los extremos, nos podemos poner de acuerdo en todo lo demás que está en medio. Porque lo de los extremos atiende una lógica distinta, respetable de cada lado. Entonces mejor no hablemos de los extremos, es como hablar de la América contra las Chivas, o de, ¿no? Pues el que le va a la América, le va a la América, el que le va a las Chivas, le va a las Chivas, nunca se va a poner de acuerdo. Pero en medio está lo más importante y es que nuestro trabajo es que logremos los mayores beneficios, en este caso, para los mexicanos. Y creo que aquí la mesa ha demostrado, porque estamos de todos los partidos, que sí nos podemos poner de acuerdo en algo que es un bien superior. Por eso terminaría diciendo, pues, echémosle ganas y pongámonos, fechas para ir avanzando, porque lo que se aplaza no se verifica. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Diputado Mario Carrillo, adelante con sus conclusiones. Gracias. Bueno, lo primero, agradecerle a mi compañero diputado y tocayo Mario, y paisano también,
igual que el senador Moya. Mario Riestra Piña, por habernos invitado y convocado a este foro. Reconozco que todos los que participamos en este foro y sobre todo algunos, que ya se retiraron, son unas grandes eminencias y saben a profundidad de lo que estamos planteando aquí. Agradecer también a Cuauhtémoc por esta convocatoria de la ANPAC. Y yo nada más cerraría con el tema de la planeación. La verdad, planeación. Como mexicanos, y mea culpa, creo que no planeamos muy bien. Y es fundamental tener un tema de planeación en nuestras vidas, sobre todo personales, individuales, pero profesionales, por supuesto. Entonces tenemos una gran oportunidad. Se vienen los tiempos, tanto de la parte del Frente Amplio por México como también de la parte de nuestra coalición, para poder discutir lo que será el Plan Nacional de Desarrollo del 2024 al 2030. E independientemente de los resultados electorales y de las ofertas políticas que habrá el próximo verano, creo que necesitamos juntarnos todos como mexicanos para hacer una adecuada planeación sobre hacia dónde queremos llevar a nuestro país en el próximo sexenio, en la próxima administración, gane quien gane. Eso sí me queda claro. Tenemos que ser incluyentes y tenemos que tener en consideración estas dos visiones de país que cada bloque tiene. Derivado de eso, considero que ya como facultad exclusiva nosotros del legislativo necesitamos considerar un presupuesto igualitario, equitativo, paritario, incluyente, pero sobre todo responsable y enfocado a generar desarrollo y bienestar para todas y para todos los mexicanos. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y seguramente de este foro van a salir propuestas legislativas muy interesantes que se van a traducir en beneficio de todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Mario Carrera. Muchas gracias. Pues bueno, me sumo a los agradecimientos, por supuesto a Mario Riestra por esta iniciativa y a Cuauhtémoc Rivera y a toda la ANPEC por la oportunidad de tener un diálogo, una conversación. Yo también vengo de familia de comerciantes. Mi abuelo tenía su pequeña tienda en Correo Mayor y de ahí salió todo. Así que para mí siempre estar con comerciantes es reconocer mujeres y hombres que todos los días se levantan por la mañana, se trasladan muchas veces de lugares muy lejanos, que llegan, que abren su negocio, que están ahí todos los días de la semana, incluyendo sábados y domingos, atrás de una caja registradora, atendiendo a la clientela y ganándose la vida con dignidad y con la frente en alto para sacar a sus familias adelante. Para mí siempre estar con pequeños comerciantes es motivo de felicidad, porque sé que ahí está la fuerza del trabajo que saca a México cuando otros quieren ver salidas en falso. Los comerciantes nos dicen, sí se puede uno ganar la vida, aunque es difícil, con honestidad y con dignidad. Por eso, muchas gracias. Y simplemente sumar a las propuestas, trabajemos. Me parece muy bien la propuesta del senador Moya, creo que podemos lograr algo interesante. Y yo nada más sugeriría que muchas de estas soluciones son a nivel ciudad. Yo creo que hay que traer a los actores locales. Digo, hay un libro que decía que si los alcaldes gobernaran el mundo, las cosas podrían ser diferentes. En esta en particular, en el de los pequeños negocios, nadie puede lograr que se impacte más que los actores locales dedicados a la parte económica.
Yo sí sugiero que hagamos un foro, puede ser de SEDECOS, hagamos un foro entre comerciantes, secretarias y secretarios de Desarrollo Económico y escuchemos las mejores prácticas a nivel local. Hay estados de la República que la han hecho mejor que otros, hay municipios que lo hacen mucho mejor que otros. Escuchemos la práctica local, porque creo que esta se construye desde lo más local. Muchas gracias, bonita tarde. Gracias. Gracias. Yo quisiera seguir donde terminó Santiago, donde terminó Salomón. Miren, mejores prácticas, quiere decir, ¿quién lo hace mejor? ¿Quién ya tuvo el problema y quién lo resolvió de la mejor manera? Es decir, entonces, el tema de mejores prácticas, yo no estoy seguro que si los alcaldes gobernaran, él dijo, sería diferente, no estoy seguro si mejor, pero el hecho es que efectivamente las soluciones tienen que ser locales, aunque sea en un contexto de una ley nacional, finalmente también tiene que haber flexibilidad para que se puedan aplicar soluciones locales. Y con lana, como dijo Ildefonso también, porque en este momento se acabaron las fuentes de financiamiento, decía Cuauhtémoc, los 25,000 pesos y los 6,000 pesos, y ya, finalmente, y además los bancos, no solo dijiste tú, no nos dejan entrar, sino además, por supuesto, no nos dan crédito. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que tiene uno que trabajar con lo que uno genera todos los días. Y entonces el problema del crecimiento pero entonces estamos hablando de financiamiento, el tema de la inflación, ciertamente, el costo de los insumos, luz, también agua, ¿no? El tema, y el tema de la seguridad ya no volvimos a tratar el tema de la seguridad, eso encarece los productos, pero a veces la gente se muere. Y eso obviamente tenemos que abordarlo. Y quiero terminar porque dijiste que la vida es un drama. Todos los días la vida es un drama. Sí, pero no tiene que ser tan dramático, ¿no? La vida es un drama, sí, se puede prestar para, cada vida puede prestarse para una telenovela. El problema es que no le agreguemos al drama más drama y más problemas y más obstáculos, ¿no? Y que entonces podamos, yo estoy totalmente de acuerdo con el senador. Por cierto, el senador dijo, en la Comisión de Economía del Senado todo lo hacemos por consenso. Él es el presidente de la Comisión de Economía del Senado. Entonces, eso de que hayan sacado todos quiere decir que es un gran consensador, y por lo tanto estaría en buenas manos la oportunidad aquí. Muchísimas gracias a todos e insisto, espero sus noticias. Gracias. Gracias, José Ángel Gurría. Así estamos llegando al final de este foro Perspectivas Microeconómicas 2023-2030. Pido la presencia de Cuauhtémoc Rivera, el presidente de la AMPEC, para la entrega de reconocimientos. Sé que ya esto se extendió muy rápidamente. Nomás queremos darles un reconocimiento a cada uno de ustedes. La verdad, un honor, un privilegio y un placer. Una charla muy amena, muy profunda. Y quedamos pendientes para otra más, ¿no? Ok, entonces empecemos. Al compañero legislador Mario Carrillo. Un privilegio, Mario. Al doctor José Ángel Gurría, especialista en esto y un estadista. A nuestro amigo Salomón Chertorivsky, que ha estado con nosotros en algunas ocasiones.
al senador, que nos sorprendió como el gran consensador y le tomamos la palabra en muchas iniciativas. Muchas gracias, senador. Y bueno, al diputado Mario Riestra, que como quedó claro, es un hombre que también es un gran consensador, tiene amistades plurales en el Congreso y eso habla bien de él. Muchas gracias, Mario. Además, es el que nos convocó a todos, ¿eh? Agradecemos a todos su presencia, que tengan muy buen día, hasta la próxima.